Ahí estamos entonces. Hola, ¿qué tal a todos? A ver cómo vamos. ¿Alguien viene entrando? ¿Alguien viene entrando? Estamos. Muy buenas tardes a todos. La idea de esta reunión, y muchas gracias por todos, por conectarse y por el interés. La idea de esta es contarles algo que yo hice una presentación hace un par de semanas atrás a propósito del Congreso del Project Management Institute, el capítulo de Chile aquí en Santiago, y que en realidad yo voy a hacer una versión un poco más evolucionada, un poco más sofisticada de esta presentación, y que tiene como objetivo hablar de la gestión de proyectos con inteligencia artificial, cómo la podemos escalar. Yo obviamente me imagino que varios de ustedes se pueden imaginar que el foco de esto es cómo utilizamos herramientas de inteligencia artificial, llámese alguno de los grandes asistentes de lenguaje típicos que hay, más allá de un chat GPT, que evidentemente yo sé que varios de ustedes lo han estado utilizando en distintos contextos para apoyar sus gestiones, pero les quiero contar una idea bien interesante de cómo aprovecharlo, de mejor manera. Así que les voy a dar una introducción de dónde viene esta idea y de ahí voy a ir directamente a una suerte de demo con un par de ejemplos que dejé preparados para que podamos obviamente conversarlo con un poco más de profundidad. Oye, entonces, la idea justamente es cómo aprovechamos herramientas de inteligencia artificial para escalar la gestión. En el fondo, yo me conocen, así que me voy a saltar. La idea es hablar de lo siguiente. Uno, ¿cuál es el desafío de la gestión de proyectos ágiles? ¿Cómo hoy día tenemos la capacidad de responder a una velocidad que evidentemente el mercado está demandando? Ya no podemos demorarnos 2 semanas, 3 semanas de repente en hacer una propuesta como lo hacíamos hasta hace un par de años atrás. En realidad hoy día tenemos que responder entre una y otra semana en términos generales. Segundo, vamos a hablar rápidamente de algo de los modelos generativos. Yo sé que ustedes los conocen bastante bien, así que no voy a entrar en una clase de todos los modelos que hay ni nada por el estilo. Y sí voy a hablar de cómo utilizarlos para hacer una gestión escalada. Esto podríamos rápidamente pensar que aquellos de ustedes que están en la gestión de proyectos, los líderes de célula, los product owners, podría ser una tremenda herramienta, por supuesto que sí, pero espero que esto también lo miren como equipo técnico, con aquellos que están metidos en el desarrollo y que de alguna manera con esto visualicen las posibilidades que tienen no solamente de ayudarse en el código, sino que ayudarse en una serie de cosas más. ¿Ya? Ustedes recordarán que el Manifiesto para el Desarrollo Ágil obviamente habla de un montón de cosas, de los individuos sobre las interacciones, los procesos definidos. Perdón, un momento, me equivoqué de presentación. Acabo de cachar, esta es otra, ¿no? Un segundo. Ay, ay, ay. Escan- No era esta, no era esta. Me estaba ahí enseñando agilidad. Rodrigo, Sí, Rodrigo está en la sala de Pablo. esta es la sala de Pablo, ¿sí? Que hay una chica que dice que está en sala de espera, que no la Yo puedo los llamar acepté a todos, los acepté a todos. No hay nadie en sala de espera en este momento. ya. No hay nadie en sala de Gracias. espera. Está en otro link. Entonces, denme un segundo. Como que tuve que resetear el computador, tuve que partir todo de nuevo. A ver. Sorry, sí, ahí va. Ya, ahora sí. La idea es la siguiente. El desafío que tenemos es gestionar correctamente un montón de cosas que tienen que ver con los requerimientos que nos llegan. En términos prácticos, de repente participamos en licitaciones, de repente participamos, tenemos una reunión con un prospecto cliente, hacemos un levantamiento y tenemos una serie de oportunidades bien interesantes en términos comerciales. Y el gran desafío que tienen las áreas comerciales hoy día, que varios de aquellos estamos conectados aquí, es cómo gestionar correctamente estos requerimientos de manera que le podamos contestar al cliente oportunamente. Y ustedes los que están en la vereda de los equipos técnicos también saben que tenemos un desafío. ¿Cuál es ese desafío? ¿Cuál es el desafío que les plantea el equipo comercial? Tiempos de respuesta más altos. Digo, más bajos. Tiempo de... Estimar los proyectos es el desafío. Tiempo de Estimar en bajo respuesta. nivel.
Exactamente. O sea, en el Tengo que fondo, mandar la propuesta eh, mañana, dicen. es mandar la propuesta mañana y tratar de hacer algo que tenga sentido. Y a veces tenemos el desafío de que el equipo técnico está muy saturado y desde un punto de vista práctico tenemos que entregar esto algo razonable. Y ahí yo que estoy hoy día mucho más cerca del equipo comercial, obviamente nos tiramos y disparamos. ¿Ah? Disparamos, oye, esto se parece a esta otra propuesta. La parte importante es tratar de entender cómo podemos correctamente gestionar una estimación, una propuesta, aspectos técnicos que finalmente tengan sentido. Entonces yo les voy a mostrar en este momento dos ejemplos. Y a diferencia de que la gran mayoría de los que están aquí seguramente se apoyan en herramientas como ChatGPT, un Claude y también Copilot, yo les quiero mostrar Notebook LM. El Notebook LM es de Google, como lo pueden estar viendo aquí, notebooklm.google.com. Y es una herramienta que es la herramienta que en este momento está proponiendo Google, aparte de su Gemini, que es el equivalente al ChatGPT. Pero NotebookLM tiene esta característica de poder enfocarse en documentación. ¿Ah? Y justamente a propósito de eso, yo ya tenía medianamente abierto un caso anterior donde teníamos unas bases de licitación. ¿Ah? Tenemos unas bases de licitación que llegaron. Después les voy a mostrar un segundo ejemplo donde vamos a tratar un requerimiento de un cliente y vamos a tomar una propuesta que sea relativamente parecida. Les voy a contar entonces las bases de licitación que llegaron. Son estas de aquí. Lo tengo abierto aquí. Aquí está. De hecho, lo puedo abrir aquí también. Esto está. En esencia, algunos de ustedes recordarán un requerimiento relativamente parecido, pero en esencia es una base de licitación del gobierno, de la Dirección Nacional del Trabajo, que en realidad es una institución que oficialmente no existe, y está hablando de una plataforma para hacer denuncias por lo que hoy día aquí en Chile se llama la ley CARI, la ley 21.643, que obviamente establece protocolos para poder atender denuncias de acoso laboral en términos generales. Esa es básicamente la idea desde el punto de vista legal. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Dirección Nacional del Trabajo? Hizo unas bases de licitación. Los que hemos participado en bases de licitación, ¿qué podemos esperar de la correctitud y completitud de las bases? Tan perfectas, tan refinadas, tan impecables, que los que hemos participado en eso. Siempre están perfectas, pues tienen toda la información disponible. Toda la información que necesitamos, cada uno de los detalles, la gente que armó las bases se preocupó de cubrir cada uno de los ángulos importantes. No, obviamente estamos hablando de forma totalmente irónica y esto pasa en todo ámbito de cosas. Tenemos un desafío de que hay un montón de cosas que realmente no aparecen. Entonces, aquí tenemos una base de licitación, dice objeto de la licitación, antecedentes, cuál es el contexto normativo, la ley 21.643, cuáles son los alcances técnicos. Tenemos un sistema de canal de denuncia con una interfaz amigable, como parte en todos los requerimientos de cualquier cliente. Tiene que tener una interfaz amigable y de usabilidad y todo eso, para que los trabajadores puedan ingresar la información del caso, datos de la empresa, fecha de los hechos, descripción, persona involucrada, validación y almacenamiento y una serie de cosas. No voy a leer las bases completas. Yo simplemente quería darles una referencia de qué tipo de documentos llegan en una fase de licitación. Aquí requisitos del proveedor, criterios de evaluación de las propuestas, presentación de propuestas y plazos. ¿Ah? Y por supuesto, aquí están los plazos. Indicar la fecha límite. No venía en la fecha límite porque obviamente se les pasó. Entonces, ¿cuál es el primer punto que hace un gestor de proyecto cuando recibe las bases de licitación? Antes de los asistentes inteligentes. Leérsela. Leerla Leérsela, entera. leérsela entera, resumir, tratar de sacar información relevante. Pero la gracia es que en este momento no necesitamos dedicarle esa cantidad de horas de lectura. Muchas veces las bases estamos hablando de documentos de 50 páginas, algo de ese estilo. No, no sé si horas, pero por lo menos una hora y fracción para poder entenderlo bien. Entonces yo lo que hice fue directamente cargarlo en esta plataforma y tengo aquí las bases de licitación. Entonces, aquí yo partí con las bases de licitación y las fuentes presentadas. Agregué además la ley. Me conseguí la ley, agregué la ley, así que en este momento tenemos los dos documentos disponibles. Entonces, les hago la pregunta a ustedes. Ustedes que son encargados de hacer la gestión de este proyecto y presentar una propuesta. La pregunta es, ¿qué preguntas le harían a las bases de licitación? ¿Qué se les ocurre que le podemos preguntar?
¿Qué queremos despejar para poder hacer una buena propuesta? Los Y plazos Los, de entre las preguntas, le podemos los preguntar plazos de entrega de la los propuesta. tipos de módulos que puede incluir esta plataforma, como que nos ya, sugiera qué tipos de módulos nos puede recomendar. Los Eh, roles necesarios. vamos por uno. Primero preguntemos por los plazos. Y dice, la base de licitación plantea los siguientes plazos. La fecha límite es indicar fecha límite, por lo tanto no está. Pero tiene esta parte interesante que te mantiene la referencia del documento. Pensemos de nuevo que estamos referenciando un documento que puede tener 40, 50 páginas. Entonces es súper interesante que te muestre dónde está. Si ustedes recuerdan, aquellos de ustedes que evidentemente tienen la experiencia, trabajar con un ChatGPT no te muestra las fuentes. Te hace un resumen, te lo entrega, pero no te dice de dónde lo sacó. Este tipo de asistente está restringiéndose al texto que está. Hace una interpretación, hace un resumen, hace una extracción, pero no inventa, no tiene la misma forma de hacer una suerte de generación de texto, de resumen, simplemente tratando de inventar. Por lo tanto, te da un poco más de certeza, no solamente un poco más de certeza, sino que además te muestra las fuentes del documento donde encontró eso. Es lo que decía, lo preguntaba, vamos con el caso que preguntaba Wilmer. ¿Cuáles son los módulos funcionales descritos y exigidos? No sé si interpreté correctamente la pregunta tuya, Wilmer, pero más o menos, si no uno la puede refinar. Y aquí, fíjate que empieza a aparecer. Aquí está la referencia, el objeto de la licitación. Canal de denuncia segura, que que es el objeto de la de licitación. Automatización del registro y flujo de trabajo, en la parte 2, y que habla un poco más de detalle. Conexión y comunicación con las empresas. Se deben desarrollar mecanismos de conexión, API, integración de web services, etcétera. Esta es la otra referencia. Métodos de comunicación, panel de control y administración y monitoreo, validación, almacenamiento seguro de la información. Y siempre te muestra la referencia. Una cosa adicional, yo creo que de nuevo varios de ustedes lo conocen. Estos modelos de lenguaje, estos asistentes, finalmente tienen detrás un concepto que se llama la cadena de ideas, el chain of thought. ¿Ah? El chain of thought significa que tú puedes continuar una conversación. Tú le haces una pregunta, te da una respuesta y tú puedes continuar bajo el mismo contexto haciéndole preguntas. Podríamos hacer un refinamiento. Dentro de la eh, fun- de- dentro del módulo que integra a las empresas. ¿Hay alguna exigencia técnica para la forma de integración, valga la redundancia? Y vamos a ver qué dice. Entonces, evidentemente ahí empieza a completar y a complementar qué es lo que le estamos preguntando. Y va avanzando. Alguien tenía por ahí una tercera pregunta que no alcancé a retenerla. ¿Qué otra pregunta le hacemos? Ahí Diego Consultar quería si hay decir. consultar si hay alguna integración con algún proveedor externo, quizá. Buena pregunta. ¿Hay alguna integración con sistemas o proveedores externos exigidos en las bases? Bases. Veamos. Exige con los sistemas de empresas externas o proveedores de comunicación externo. ¿De qué se refiere? Comunicación directa con las empresas involucradas, se exige implementación de métodos de conexión con los sistemas de la empresa a través de API o interfaces de integración que faciliten la actualización. Además, se especifican necesidades de interfaces. Ahí aparece REST, JSON, etcétera, etcétera. Aparece, mira, como mínimo, en cuanto a los proveedores externos, incorporación de métodos de comunicación que incluyan como mínimo el uso de email y WhatsApp, asegurando la correcta notificación y seguimiento en tiempo real del estado de las denuncias. Específicamente se usa el WhatsApp para enviar alertas y comunicados instantáneos, permitiendo también una vía de respuesta interactiva en estos casos. Interesante. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos preguntar en base a eso? Eh, esos canales de comunicación sirven solo para notificaciones o algo más. ¿Qué más me están pidiendo? Ya ahí vamos a entrar un poco más en detalle.
El email se utilizará para notificaciones oficiales y actualizaciones de estado. Y WhatsApp es para una funcionalidad más amplia, para enviar alertas y comunicados instantáneos. También se destaca, permitirá una vía de respuesta interactiva. Si ustedes se fijan, aquí estamos empezando a profundizar en el detalle de las bases, que de nuevo pueden ser una cantidad de páginas bien importantes. Y aquí en este rato que llevamos, estos 10 minutos interactuando, ya tenemos un montón de respuestas. Volviendo a aquello de ustedes, ahí Cristóbal menciona algo, ¿eh? Esto trabaja en base a las fuentes que se le agrega o también dentro de sus conocimientos. Es buena la pregunta. Notebook LM, si bien es cierto, tiene un modelo de lenguaje de base que tiene conocimiento base, tiene un foco absoluto en las fuentes documentales, salvo que tú le digas algo explícito. ¿Ah? Ahí vamos a tratar de hacer la prueba, pero efectivamente primero vamos a tratar de cubrir la parte de los documentos específicos. Por lo tanto, ahí donde tiene una ventaja de confianza, de certeza en lo que te está entregando. No, como se dice en buen chileno, no se va en volar. No es como un ChatGPT que de repente te inventa cosas y que muchas de esas a lo mejor tienen sentido. Pero en este caso, Notebook LM se empieza a centrar en los documentos. Como también tenemos la ley 21.643, entonces le voy a hacer una pregunta combinada. De acuerdo a lo que indica el documento oficial de la ley 21.643, los canales propuestos en las bases son consistentes y adecuados de acuerdo a las exigencias de la ley. Exigencias de la ley. O sea, suponte que nos estén pidiendo algo que realmente no sea consistente. O sea, y ahí uno pues, perfectamente podría ir en la etapa de preguntas y respuestas, ir al proceso de licitación y hacer una pregunta referente a eso. De acuerdo a lo que indica la ley, los canales propuestos a la base de licitación parecen ser consistentes y adecuados para cumplir con los objetivos de la ley, aunque la ley en sí misma no especifica canales en particulares. También tiene como objetivo establecer mecanismos de protección y denuncia, y en este contexto la accesibilidad y eficiencia de la comunicación son elementos clave. Ahí nos da una respuesta bastante detallada en términos prácticos. Y Luis lo que está diciendo, si no lo dice, y si no lo dices explícitamente en los documentos, ahí donde hay una pregunta. Eh, Fuera de estos documentos, ¿cuáles son los canales estándares en sistemas de notificación ¿cómo le podríamos decir? Denuncias en ámbitos laborales? Aquí nos estamos saliendo del contexto de la ley y el contexto chileno específicamente, y con esto estamos aprovechando de ver estos detalles. Oye, mientras me empieza a responder, aprovecho a ver cuántas personas tenemos nuevos. Veo conectado por ahí a Jorge Matute, bienvenido al equipo Wux. No nos había tocado la oportunidad de darte la bienvenida, así que Muchas bienvenido. gracias, muchas gracias. ¿Quién más tenemos por ahí nuevo? Un Parece que nadie. placer. Sí. Oye, y me parece que está conectada, déjenme ver si está por ahí la Daniela Espinosa. ¿Está por ahí la Daniela? Porque Ahí la veo. Daniela, si estáis por ahí, Sí bueno. está. Ah, sí, si estáis. También la Daniela oficialmente no ha entrado, ¿ah? Pero bienvenida Daniela, que te vamos a ver ya oficialmente en una semana más. Así que también, ¿ah? Todo muy bien. Oye, bueno, aquí sí se pueden dar cuenta, fuera de estos documentos, los canales estándares son sistemas de notificación, pueden incluir, pero no se limitan, notificaciones dentro de la plataforma. Me imagino que esto se refiere a mensajes push, SMS, llamadas telefónicas, notificaciones por correo postal. Seguramente la ley puede hablar ese tipo de cosas. Entonces, de nuevo, si ustedes se fijan, aquí tenemos una oportunidad bien interesante de cómo ir refinando qué es lo que nos plantean las bases. Y lo típico, el proceso típico de licitación plantea que los proveedores interesados le hagan preguntas. Ahora, como proveedor interesado, dame una lista de preguntas para hacer a la Dirección Nacional en relación a las bases. Eh, enfo- enfócate en elementos que no estén
claros en las bases, en las bases. Entonces me va a dar una lista de posibles preguntas. ¿Ah? Justamente ahí, Jorge acá estábamos ahí sintonizados pensando en lo mismo. En relación al canal de denuncia, se espera plataforma soporte denuncia anónima. ¿Ah? ¿Qué más? Se definirá un periodo de tiempo, eso no está definido. Se contemplan mecanismos sobre la automatización del registro. Y aquí estamos viendo qué es lo que cuáles son las referencias. Fíjense que empieza a hacer varias referencias. ¿Ah? Qué eventos específicos, etcétera, etcétera. En cuanto a los métodos de comunicación de email, WhatsApp, etcétera, para el email, WhatsApp, ahí me empieza a dar un montón de cosas. Si ustedes se fijan, esta lista, a pesar de que yo no le pedí un número específico de preguntas, me hizo así al ojo unas 10 preguntas que yo le podría plantear perfectamente a la institución con las bases de licitación. Yo creo que se entiende, ¿cierto? No sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda complementaria, que estamos en esta etapa todavía un poco de exploración, ¿cierto? De exploración de qué se trata las bases, de qué se trata el requerimiento. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí, hasta ahí vamos súper bien, decía el chanchito entrando al horno. ¿Ah? Claro. Pero esta es la parte que... Otra, Sí, dale, 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 Dani. no, no, que otra pregunta que siempre surge es el tema de qué documentación legal es la que se tiene que enviar, ¿cachai? Que siempre es como un lío o es complejo. Se requiere dentro de las bases. Vamos a ver si dice algo. Estas bases las hice yo medio artificiales. Ah, ya. Presentada en sobre cerrado, incluyendo la propuesta técnica, económica, ya, ahí te da algo de referencia. Ya, pero efectivamente sacan la referencia. Aquí viene la segunda parte. Supongamos que ya tenemos más o menos refinado de qué se trata esto. ¿Cuál es el desafío que tenemos? Aquellos de ustedes que normalmente están en el rol de líder de célula y tienen que apoyar al área comercial a hacer la propuesta. ¿Dónde está el desafío que tienen ustedes aquí en esta etapa? En la estimación. La estimación. La estimación, por un lado. ¿Qué más? Aterrizar los requerimientos. Claro, Actualizar los requerimientos. ¿Qué más? conocer detalladamente, bueno, sí, conocer detalladamente los requerimientos, conocer el alcance El o alcance, el ¿no? público que apunta, o sea, va a Ya. ser un público masivo, va a ser algo específico, bueno, no sé. Ya, pero Conocer supongamos que de, los roles, los usuarios, ya, las personas que hay que necesitar en el equipo. ahora exactamente, como tomando lo que acaba de decir Rodrigo recién, nos vamos ahora al equipo técnico. Supongamos que ya despejamos las dudas del requerimiento, de la fase de licitación, ya tenemos más o menos claro lo que están pidiendo. Yo como líder digo, ya, tengo clara la película, ahora me doy vuelta al equipo técnico y les digo, ¿y cómo lo hacemos? ¿Ah? ¿Y cómo armamos la solución? Entonces viene la pregunta, aquí está una base de licitación, que obviamente es una solución que no hemos hecho, pero tenemos algo parecido. ¿Ah? Tenemos algo parecido y si les voy a mostrar que dentro de las alternativas tenemos una propuesta. Oye, la tenía abierta y se me cerró. Un segundo. Tenemos una propuesta que hicimos hace un tiempo y que se dedica a lo siguiente. Propuesta del sistema de desarrollo de denuncias de la comuna. Este es otro proyecto que nos pidieron de una municipalidad donde nos pidieron un sistema de registro de denuncias para los vecinos de una comuna. ¿Ya? Se parece, tomé puros ejemplos coincidentes con la vida real. Toda coincidencia es solamente casual. Este sistema, si uno empieza a leer, tiene cosas parecidas. Tiene cosas parecidas, una interfaz web, móvil, módulos de integración, email, teléfono, WhatsApp, un backend, empieza a hablar base de datos relacional, un NoSQL, ciberseguridad, plan de implementación, y eventualmente si vamos a ver las fases, tenemos las fases, un contrato de operaciones ongoing, tenemos un montón de cosas, conclusiones y próximos pasos. Nos salen aquí los valores de estimación. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a agregar. Vamos a agregar estas bases de licitación, perdón, esta propuesta de desarrollo, la vamos a agregar como un documento adicional y le voy a decir, tomando en cuenta el documento propuesta de desarrollo, dame una descripción del proyecto de denuncias ley 21643 en forma resumida.
forma resumida, para partir, para que no sea una cuestión demasiado larga. ¿Qué es lo que va a hacer, creen ustedes? ¿En qué están haciendo esos 3 puntitos? Está tomando en cuenta una propuesta que tiene un contenido documental, y lo que va a hacer es adaptarla al contexto de acá. Entonces, tomando en cuenta la propuesta, el proyecto consiste en la plataforma en registro de denuncia para múltiples canales, facilitar la comunicación, aspectos claves, etcétera, etcétera. En cuanto a la seguridad, la propuesta enfatiza, etcétera, etcétera. Entonces, ahora ya que me dio una descripción general, ahora dame un capítulo introductorio de propuesta para el requerimiento de las bases con el detalle contextual correspondiente. Y así te voy a ir parte por parte, y de ahí le vamos a preguntar un poco el plan. Ahí vamos a ir a la parte de preguntarle el plan. Capítulo introductorio o propuesta de plataforma para darle tanto a la presente propuesta. Y ahí, si te fijas, en la práctica lo que está haciendo es ayudarme a escribir. Pero hay una característica bien importante. Yo puedo confiar 100% en este asistente, más allá si este es Notebook LM, si el día de mañana es un chat GPT. Yo he estado haciendo pruebas esta semana con otro que se llama Perplexity, he estado haciendo con Claude, he estado probando varias de las herramientas. ¿Dónde está el desafío para nosotros que somos el humano haciendo esta conducción? ¿Dónde creen ustedes que está? En revisar, me La imagino. revisión. Verificar la Es respuesta. justamente un borrador. Efectivamente, tiene que ver con verificar el borrador que me están entregando. Entonces, aquí está la clave. Nosotros siempre pensemos que el output de estos asistentes es un borrador. Es una propuesta, te está acelerando mucho el trabajo. Si ustedes se fijan, llevamos cerca de 20 minutos aquí dando vuelta y ya tenemos una primera documento de una propuesta. O sea, estamos hablando que dentro de un par de horas de una tarde uno podría tener una primera versión borrador bastante avanzada, en vez de lo que nos pasa tradicionalmente, que nos demoramos una semana, 2 semanas, incluso a veces 3 semanas. Ahora, yo no digo que esto sea lo típico. De hecho, varias de las personas que están aquí saben que estamos trabajando hace como 2 o 3 semanas en una licitación de un servicio para Sky Airline, y la verdad es que ha sido un trabajo, una cantidad de horas gigante. Claro, muchas de las cosas las podríamos perfectamente haber acelerado, de hecho, y algunas las he acelerado con estos asistentes, pero no nos olvidemos que estos asistentes son un copiloto y nosotros somos el piloto. Eso es lo importante. Entonces, lo que quiero enfatizar en esto es que cómo yo le doy los prompts, cómo yo le doy las preguntas, cómo yo le pido cosas. Esa es la manera de conducir y dirigir este proceso de confección de propuestas. Entonces aquí, efectivamente, yo le hice una petición específica, y a lo mejor yo podría entrar más en detalle con algo de detalle adicional en el prompt para que el resultado que me va a entregar el asistente sea más preciso. Los que están en el lado técnico, ¿qué nos gustaría pedirle sin tener que dedicarle nosotros muchos minutos u horas a prepararlo? Que pueda estar a lo mejor ya en la propuesta de desarrollo del sistema de denuncias de la municipalidad. Arquitectura Pero podría ser. Eso. Es un proyecto de José Tomás, que lo está haciendo con otro socio. No sé, pues, si te interesa o ves cómo poder ayudarnos, si podéis expandir esto a algunos conocidos tuyos, siempre y cuando, obviamente, no tenga relación con lo que ustedes hacen. Besitos, chao, gracias. No era para nosotros, yo creo. No, yo creo que tampoco. No. Me parece que no. Estábamos todos concentrados uniendo cabos para ver si hacía match con la ¿En qué teníamos conversación. en qué teníamos que ayudar? Estamos todos pensando. Estábamos ahí quemando las neuronas. sí, igual yo creo que le podíamos preguntar algo relacionado a la estructura de los usuarios, algo así que venga como para quién está, creo que ya lo mencionamos al principio, como para quién está enfocado. Y si diga, bueno, esto tiene que tener un administrador, tiene que tener un super Claro, admin, tiene que tener el usuario final y toda esa La estructura. lógica de negocio, podríamos preguntarle, ¿cuál sería la lógica del negocio? Claro, igual si no está dentro de los archivos, te voy a decir. Pero, a ver, Pero puede que no esté, tratemos de preguntarle. Si claro. la gracia es que de esta, entre comillas, demo, es que lo estamos haciendo en frío. Aquí le pedí lo de los usuarios, los siguientes usuarios, los trabajadores.
personal autorizado de la Dirección Nacional del Trabajo, representante de las empresas involucradas, las denunciadas. Adicionalmente, basando en la propuesta de desarrollo, operarios de una central telefónica, proveedores de soporte técnico y seguridad. Mira, está buena. ¿Cuál era la última pregunta que me hicieron? La lógica del negocio mencionaba el vino. Dame un resumen de la Mm, lógica Eso. Bueno, del igual eso negocio. último que mencionáis, Rodrigo, es importante porque te dice, basándonos en la propuesta de desarrollo, dice, no se menciona explícitamente, pero se podrían considerar. Exactamente. Y esto lo creó. A propósito de que alguien mencionó por aquí, ¿esto se restringe solamente a lo que tienen los documentos? No, le pone un foco principal, pero no está restringido. Efectivamente es capaz de tomar información que viene obviamente del preentrenamiento de este modelo general. Por lo tanto, tiene un conocimiento enriquecido mucho más allá de los 3 documentos que yo subí aquí. Dame un resumen de la lógica del negocio, del proceso de gestión de denuncias de la ley 21643 y cómo se gestionaría en el tiempo y quién. Y aquí supongo que va a decir esto lo tiene que gestionar la Dirección Nacional. Don Rodrigo, tengo una duda que Dale, tengo dale, que dale. salir de esta duda porque si no, no avanzo. Es que tengo entendido que si no le agregamos fuentes, no funciona, porque obviamente necesita saber fuentes. Él lo que hace cuando le agregamos una fuente, ya sea una URL, él va y hace como un scraper de la página y te extrae toda la información y lo tiene como contexto. Lo que acaba de mencionar es que quedo todavía como con la duda de que él se toma, o sea, él está preentrenado con las fuentes, Sí. pero él no se toma como el atrevimiento de si nosotros no le agregamos una fuente, ir a buscar información con respecto a. Yo creo que si le pides tú, no lo he probado explícitamente aquí en Notebook LM, pero yo estoy seguro que tú, si tú le pides una fuente, la va a ir a buscar. A ver. Sí, sí, claro, o sea, lo de la fuente, yo por ejemplo, o sea, ya lo había usado con anterioridad y efectivamente yo le agrego una URL y yo le puedo hacer preguntas de esa URL, Perfecto. porque lo que hace es como un scraper, pero no es como que él se tome el atrevimiento de buscar esa información en otro lugar que yo no Ah, le que tome la mencioné. A eso es lo decisión que me refiero. autónoma, que tome la Claro, decisión autónoma de pegarse una búsqueda en Google y efectivamente ir a buscarla. Efectivamente, eso puede correcto. ser que no lo haga. A ver, busca en internet, busca en internet otro, otras soluciones otras soluciones, a ver, de, Quizás con la versión premium, porque creo que hay una versión paga también. vamos a ver, este notebook LM es de Google. En fuente y nuestra conversación anterior. Pero efectivamente, sin embargo, ninguna de las fuentes contiene solo, claro, esto no va a buscar, a pesar que yo le pedí después en forma explícita, no fue a hacer una búsqueda en internet. Hay otras de las herramientas, por ejemplo, yo he estado probando si ustedes reconocen el ChatGPT, digamos, investigación profunda, ese sí efectivamente hace un poco más, es capaz de ir a buscar en tiempo real, indexa cosas bien interesantes y que te permite obviamente ir a buscar cosas en tiempo real. Pero Don Rodrigo, sí, Don Miguel, ahí ese Notebook LM lo que tiene es una funcionalidad bien interesante que si le das en el botón descubrir, le colocas el tema sobre el que quieres investigar y él automáticamente busca información acerca de ese tema y te trae las fuentes. Entonces, pero le tienes que dar descubrir, él busca las fuentes acerca del tema, te trae los documentos y tú decides si los quieres incorporar al cuaderno o ahí no. estaba, no lo había utilizado. Claro, Buen dato, súper buen dato. Y aquí está haciendo unos. busca las Ah, mire, te fuentes. consiguió la fuente. Y tú puedes seleccionar cuáles sí, cuáles sí. Puedes Correcto. seleccionar cuáles quieres incorporar al cuaderno o cuáles no Entonces, quieres. esta de aquí, esta y esta.
Claro, la herramienta es como un notebook específico para uno que uno le va agregando fuentes y si uno no quiere buscar en esa fuente, obviamente lo Las retira. Es como elimina. para buscar algo más Mira, ahí personal falló, URL no valía comprar. Consigo una claro, URL toda extraña ahí. La y está bueno. eliminamos nomás, la eliminamos. Mira, está bien. Entonces, ahora tomando referencias encontradas por descubrir. Ya. Ahí aparecieron otras soluciones. Ahí aparecieron otras soluciones. Y uno podría empezar a refinar. ¿Qué es lo que tiene esta solución que está aquí? ¿Qué características tiene que podríamos incluir en esta propuesta? Y ahí vamos refinando. ¿Sí? ¿Hasta dónde más podemos llegar? ¿Creen ustedes? Aquí ya que nos estamos empezando a poner creativos. Sobre todo aquí los equipos técnicos. Yo tenía una pregunta, nosotros acá, Rodrigo, le podemos juntar, por ejemplo, un documento base para la propuesta de licitación. Sí, claro. Toma esta Sí. plantilla y completa los capítulos de la plantilla correspondiente. No he hecho la prueba que te genere directamente el documento. Yo sé que hay otros como Copilot de Microsoft que te genera el PowerPoint, derechamente. ¿Eh? Hay otros que lo hacen y incluso tú le podéis pedir diagramas en Claude. En Claude podéis pedir diagramas y te los hace y no hay ningún problema. Así que ahí hay una alternativa bien grande. Los que están aquí más en el código, ¿qué le Historias de podríamos pedir? usuario. Me dele Sí. las historias de usuario y no sé, que me haga un diagrama Podría sobre los preguntarle módulos. cómo generarías un esquema de base de datos o qué tecnologías usarías para este proyecto. Dame un esquema de base de datos para esta solución. A ver qué genera aquí. Me empiezo a perder de todas las herramientas que he estado probando las últimas 2 semanas, me empiezo a perder cuáles son las que hacen ¿Qué cada una. tienen qué cosas? Ah. Pero mira, claro, esta no hace diagrama, como por ejemplo hay otras que sí hacen diagrama, pero esta Y hay te otras que te dice, dejan el diagrama hecho. mira, pero a mí está, Esta sí lo hace, lo que pasa es que parece que esa versión no la tiene, que hace un mapa conceptual. Sí, puede ser, yo me acuerdo que hacía mapas conceptuales. pero Bueno, puedes preguntarle eso. Que te haga un diagrama de flujo. y esta genera, no genera, no genera, no genera. Mira, Ya, lo hizo igual, que heavy. míralo. Se Ya, las no tiene la arregló. herramienta gráfica, pero efectivamente te la Se las genera, arregló. Se las arregló. se le arregló. Ahora, uno agarra esto y copy-paste. Hay otra herramienta que dice, toma este mapa conceptual y házmelo en bonito. Claro. Y házmelo en bonito. Oye, en la práctica tú podrías incluso llegar al punto de tomar el repositorio, por ejemplo, el proyecto de desarrollo de las denuncias de la municipalidad y decirle, recíclame este código para hacer este otro contexto. Sí, también lo podrías hacer. Típicamente ahí conviene ir en una herramienta especialista como GitHub Copilot y cosas de ese estilo, pero en términos prácticos son cosas que uno podría perfectamente desarrollar a nivel incluso de código desarrollado. ¿Ya? Oye, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda en inquietud. Qué bueno que fue bien participativa esta instancia y a mí me interesaba tirarlo más que como una charla, una clase, una presentación, era mostrar qué es lo que había estado viendo yo y cómo de alguna manera este tipo de herramientas tienen un potencial enorme para ayudarnos en el día a día. No sé, de nuevo, ¿alguien tiene alguna inquietud, pregunta complementaria de esto? Yo. Sí, dale. Es como el ChatGPT que tiene una versión gratis y otra pagada, igual. Sí,
En este momento yo estoy usando la versión gratis, de hecho por eso lo quise hacer aquí directamente, porque tengo esto en mi cuenta personal y no tengo nada más sofisticado. Nosotros efectivamente tenemos la oportunidad por Google, tenemos nuestra cuenta Google, que es Google, y ahí también tenemos una versión gratis, pero si alguien quiere profundizarlo, por supuesto, veamos cuáles son las alternativas y las ventajas de tener la versión pagada. Pero contestándole a la Dani, todo esto que hicimos es versión gratis Gracias. y y le da bastante bien. Oye, para ir de alguna manera convergiendo a la suerte de conclusiones finales, una de las cosas que yo quiero reforzar y fomentar en esta y otras instancias, y yo creo que lo hemos conversado varias veces, pero lo quiero repetir aquí, sobre todo porque tenemos ahí gente nueva. Como ustedes saben, aquí como Gux Technologies hemos estado fomentando de que todo el aspecto de desarrollo se apoye en herramientas de inteligencia artificial. Más que hacerlo por un tema de exigencia, que en algún momento incluso lo hemos pensado, a mí me interesa fomentarlo. Apóyense de esta herramienta. Yo sé que algunos se han apoyado bastante bien en los últimos 2 años, hay otros que se resisten un poco más. Yo mismo, en términos cuando me toca hacer código, yo todavía hago algo de código, descanso más en mis capacidades de escribir código que de pedirle a una herramienta, pero empiecen a probar. La invitación es empiecen a probar y dense cuenta dónde les acomoda que les ayude. Acuérdense que estas herramientas son un copiloto, son un asistente. No te va a reemplazar 100% porque ahí donde tú todavía tienes la oportunidad de aportar con conocimiento experto, aportar con una visión estratégica de lo que estamos haciendo. Si ustedes se fijaron, nosotros le fuimos pidiendo a NotebookLM que nos entregara cosas, pero NotebookLM en forma espontánea no nos va a ir entregando una propuesta completa, y pedirle una propuesta completa también es una petición lo suficientemente amplia como para que no nos dé un resultado 100% satisfactorio a la primera vez. Entonces, la invitación es a eso. Trabajemos con este trabajo de Chain of Thought, de vamos refinando, vamos refinando, vamos refinando. No es un trabajo inmediato, no es instantáneo, no es que antes nos demorábamos 3 semanas en hacer una propuesta y ahora nos vamos a demorar 15 minutos. No, pero en vez de demorarnos 3 semanas, nos vamos a demorar una tarde o 2 días o 3 días, y eso obviamente es una tremenda ventaja. Y sobre todo, una de las cosas que realmente yo sé que nos ha tocado como desafío, incluso este año 2025, todos aquellos que están aquí liderando técnicamente la célula, el desafío de hacer dimensionamiento. Una de las cosas que tenemos pensada dentro de los proyectos internos es que tomemos la información que tenemos en nuestras, ya sabemos que tenemos una plataforma que tiene registradas las horas de dedicación. Y si eventualmente esa dedicación de horas están con un nivel de detalle de qué tipo de tareas, nosotros potencialmente vamos a tomar esa información para hacer un modelo predictivo que diga cuánto nos deberíamos tomar en general en implementar una funcionalidad A, B, C, D, E, y con eso eventualmente acelerar el proceso de estimación mucho más. Yo sé que hoy día es un desafío gigante estimar. Todos aquellos de ustedes, los líderes técnicos que les toca estimar, saben que estimar es un arte, no es una técnica, es literalmente un arte. Por lo tanto, ahí el desafío está cómo estos modelos de inteligencia artificial van a ser capaces de capturar semánticamente esas capacidades artísticas que tienen ustedes y sistematizarlas, no para reemplazar la estimación 100%, sino que para hacer un input inicial y tener un orden de magnitud. Nosotros, simplemente para terminar con esta idea, nosotros se nos está moviendo el área comercial en forma tremenda, tremenda. La verdad es que este último, lo que se ha movido en abril es realmente impresionante, y por lo mismo tenemos el desafío de poder atender con la suficiente oportunidad, no digo rapidez, la suficiente oportunidad, los requerimientos que nos hacen nuestros clientes. Y si a veces el cuello de botella es la estimación, obviamente puede que estemos perdiendo algunas ventanas importantes. Entonces, queremos encontrar una fórmula. No pretendo en esta conversación decir esta es la fórmula, sino que la invitación es a que todos los que están aquí y que tienen distintos roles en la cadena de desarrollo, en la cadena técnica que tenemos de implementación, empecemos a apoyarnos en estas herramientas, y en ese apoyo incremental, evolutivo, de aprendizaje, descubramos cuáles son las técnicas, descubramos cuáles son las buenas prácticas que a nosotros nos sirven para que evidentemente, ojalá en lo que va quedando del 2025, vayamos haciendo más eficiente toda esa parte. ¿Sí? Ahí tengo una consulta. Don Moisés. Básicamente entiendo el propósito, también entiendo la forma, eh, pero la forma de uso, pero
la forma de trabajo, ¿cómo la definiríamos? ¿En qué espacio? O sea, como decir, por lo menos, mira, el líder técnico se encargaría de esta parte, o el líder de célula esta parte. Porque sí, nos tardamos, puede ser una semana o dos en entregar una estimación, pero a veces por cosas de tiempo de otros proyectos Sí, po, tenemos una cola. lo tengo Entonces, claro. quizá ahí también definir más o menos cuáles son las responsabilidades y cuáles serían los espacios. Sería también bueno para poder optimizar esa parte. Porque la herramienta está y la hemos Sí, usado sí, en claro. varias cosas. La pregunta es cómo sacarle el provecho en un pipeline que tenga sentido dentro de Claro. la característica organizacional que tenemos. Muy buena la pregunta de Moisés, y ahí, más que proponer yo un pipeline o proponer yo una forma de trabajo específica, yo creo que primero es la invitación a que busquemos cada célula individualmente. Hoy día tenemos flamantemente oficializados, visibles, los líderes técnicos de la célula, lo cual no significa que los líderes técnicos, tú mismo, Moisés, tengáis mucho tiempo libre, todo lo contrario, a lo mejor estáis bastante saturado de cosas que hacer para que de repente te llegue Rodrigo y te diga, necesito esta estimación, es siempre el desafío. Quizá aquí la forma más, nosotros mismo le he estado dando vuelta a varios posibles esquemas en los últimos 2 años, y uno de los posibles esquemas que efectivamente estábamos viendo era tomar la historia anterior y que esa historia anterior te dé con un modelo que evidentemente haga un resumen, y mira, cuando hiciste un sistema con estas características, te salió más o menos lo siguiente. Esta fue la realidad, más allá de la propuesta original de ese sistema, esta fue la realidad, y que te dé un punto de partida para que tu estimación sea más bien cuánto es el marginal. En realidad este es un sistema, el que me das como referencia es un sistema que fue más grande que el que tenemos que hacer ahora, o es más chico que el que tenemos que hacer ahora, por lo tanto lo voy a ajustar para arriba, lo voy a ajustar para abajo. Y en términos prácticos creo que también una de las cosas que va a ir pasando, si es que nos apoyamos correctamente en las herramientas generadoras de código, puede que nuestras estimaciones también vayan modificándose. Entonces, no tengo la respuesta exacta para Moisés. Mi idea, si es que podemos proponer un protocolo básico, es que efectivamente hoy día los líderes de célula, que son quienes reciben y gestionan los requerimientos nuevos, sean capaces de dirigir, delegar esto dentro de las células con el líder técnico o eventualmente alguien más que tenga la disponibilidad. Pero ojalá no sea de aquí hay un requerimiento a secas, en frío, y dale una mirada, sino que ojalá, tal como en algún momento creo que tú fuiste, Rodrigo, dame la lista de casos de uso de aquí. ¿Ah? Dame la lista de casos de uso, te lo refino un poco más de manera que el input que reciba el líder técnico sea bastante más desgranado o bastante más digerido, para que eventualmente esa estimación requiera menos tiempo. Es una hipótesis que hay que validar, es una hipótesis que hay que ir probando en el tiempo y ver si efectivamente logramos hacerla. Y si no funciona de esa forma, ojalá encontremos rápidamente cuál es la otra forma que nos va a ayudar a hacer ese trabajo de estimación, y que evidentemente evite que, primero, estar quitándoles tiempo a lo mejor en jornadas que a veces tienen ciertas prioridades demandante. Y segundo, que evidentemente también desde el punto de vista comercial evite que perdamos a veces ventanas súper importantes de tiempo, de oportunidades, porque yo que he estado, como les cuento, y hay varios que estamos aquí, mucho más ligados al área comercial, hay veces que uno tiene un cliente, como se dice en términos coloquiales, lo tiene calentito. ¿Ah? Le acabo de hacer una presentación, le acabo de hacer una demo de algo parecido ayer, y si yo le mando una propuesta hoy día, mañana, hoy mañana sábado no, pero el lunes, eventualmente todavía podría tomar una decisión bien rápida. Y pasa a veces que uno se pasa 5 días, 7 días, y la persona a lo mejor no te dice que no, pero dice ya, lo recibí, lo voy a ver lo antes posible, ya se enfrió. Por eso también a veces es importante esa ventana de oportunidad. No es algo que haya definido 100% aquí, me interesaba simplemente con esta instancia darles la invitación a que se apoyen más en esta herramienta, las prueben, experimenten, vean cuáles son las alternativas, y ojalá eso termine prontamente en cuáles son las buenas prácticas. Volviendo a la pregunta de Moisés, que me pareció súper buena, ¿cuál debería ser el esquema ahora? Normalmente parte con un líder de célula que hace el análisis inicial. Ojalá con estas herramientas pueda entregarle un input al líder técnico para estimación que sea mucho más desgranado, y eso acelere el proceso. Estamos entonces. Oye, tenemos por ahí, Se han ido bajando varios. ya es la hora, ya es Oye, la hora. don Rodrigo, Sí. ahí por lo menos yo he usado caleta esta herramienta para aprender o
o investigar sobre algún tema en la parte de los podcasts. Si tú le das ahí generar, te genera un audio estilo podcast de toda tu investigación en el Mira, botón azul generar. sí. Se me había olvidado decir, este Y, también ve videos, ¿ah? Que yo también lo he Sí. usado para analizar videos. y queda muy bueno porque te resume, hace como dos personas conversando acerca del tema que tú investigaste. Entonces, está bastante interesante como para, no sé, revisar la documentación de un producto, de alguna integración, o de repente buscar algún modelo para que haga algo específico. Entonces tú escuchas el podcast y te dice, ah, mira, este modelo hace tanto, y ya te quedas con la idea y vas y lo investigas aún más puntualmente. Oye, buenísimo el dato. Efectivamente no lo había probado. Había visto que estaba el botón, no lo había probado, pero así que ahí voy a ver cómo me sale el podcast y por último ahí de repente se los comparto. Oye, Wilmer dice esta herramienta podría servir para traer una estimación inicial base y los equipos junto con el líder técnico validan o ajustan esa estimación. De nuevo, creo que eso es, como hipótesis podría funcionar bastante más fácil que simplemente pasar en frío, leerse un documento de casos de uso y tratar de sacarle punta al lápiz. Creo que efectivamente partir de un punto inicial puede ser bastante más fácil y más rápido para los líderes técnicos. Queda por validar si ese punto de base es lo suficientemente cercano o se pega a carriles, ¿ah? Como se dice un buen chileno. Claro. Sí, o sea, yo creo que la magnitud de los proyectos es lo que nos define. O sea, mientras más grande el proyecto, más incertidumbre hay. Por Mientras supuesto. más departamentos, más incertidumbre. Por lo menos caso bombero, entramos con algo, una idea principal, y se tuvo que hacer un barrido con cada una de las áreas que estaba dentro Claro, de la arquitectura completa de bomberos, de toda su organización. Y eso llevó tiempo, llevó bastante exactamente. tiempo. Y a lo mejor incluso podríamos tener, porque una de las cosas que estamos viendo también es la posibilidad de incorporar todas las actas de reuniones que salen de estos asistentes del read.ai, etcétera, y que las metamos en una base en algún momento y que los modelos empiecen a aprender de los incidentes o de las situaciones, para no ponerle incidentes, de las situaciones que aparecen en esas reuniones, porque tal como dice Moisés, se partió con una conversación inicial seguramente basada en un requerimiento o en unas bases iniciales y en algún momento en la medida que el proyecto fue avanzando, ocurrieron cosas. Y sabemos, todos los que estamos aquí saben que no importa el nivel de refinamiento de las bases de licitación, en el proyecto van a ocurrir cosas. Y esas a lo mejor quedan plasmadas en las minutas de reunión. Si las minutas de reunión las metemos adentro de proyectos anteriores, ojalá podamos aprender de esa experiencia para que evidentemente tanto la gestión de riesgos, la gestión de cambios de requerimientos, etcétera, las podamos incluso proponer. Oye, ahí está, ahí salió el audio y Cristóbal está mostrando ahí, voy a abrirlo. Sí, ahí es como genera por ejemplo, en este caso un mapa mental, pero en la versión paga, porque en la versión gratis como que no lo genera. No, ¿Tú seguramente. tienes una paga, Cristóbal? Sí, me compartieron una paga. Mm. Está bueno esos mapas mentales porque puedes, incluso tú pinchas una opción de esa y te lleva al documento de donde sacó esa información para que tú lo analices. Y te lo genera en el chat. O sea, como que le Y va te lo dando genera en clic el chat. acá. Exacto. Muy buena, muy buena. Y efectivamente, y de nuevo, la invitación a ustedes es que lo prueben y si encuentran que esto hace sentido y la versión paga tiene características que valen la pena, la pagamos. De verdad, ese no es ni discutible. No es ni discutible. Claro. Oye, ¿Cuánto súper sale la bueno. gracia? La paga no es tan... Viene con un plan de Google. Por ejemplo, no sé, Google tiene el plan Starter. Si se actualiza el plan siguiente, ese te viene con Gemini y con Notebook LM. Está como incorporado en el paquete de Google Workspace. Muy buena. Muy buena. Ya, y tenéis que vendérselos a Pablo y al resto, Y, don y en el Rodrigo. caso de cosas sensibles, por lo menos, no sé, un banco. Ah, Buena pregunta. buena pregunta. ¿Qué Bueno, ahí hacemos? no sabemos si estos hueones usan la información que tú les subes para otra cosa. Eso Claro. ya. Hay que asumir que sí.
hay que asumir que Hay que sí. asumir que sí. Sí, hay que asumir que sí. Y ahí en ese caso, yo lo estuve mostrando hace una semana atrás en el caso de abogados. Chao, Gerardo. Chao, Lalo, nos vemos. Oye, yo lo estuve viendo con los abogados y lo que hago es un proceso de anonimización. ¿Ah? Efectivamente, por ejemplo, estuve trabajando con unos fallos del Poder Judicial y lo que hice fue pasarlo por un find replace. Quité todos los root, todas las direcciones, todos los nombres específicos, lo dejé con una referencia general y lo subí en uno de estos modelos. Entonces, en términos prácticos, me permite trabajar medio anonimizado. Igual es un trabajo medio artesanal de hacerlo, si efectivamente vamos a tener una instancia recurrente de trabajo con información confidencial, deberíamos tener algún tipo de herramienta de anonimización independiente de estos servicios pagados o no pagados en términos prácticos. Pero súper buen punto el de Moisés, Como porque para cambiarle los nombres, los claro, datos y cosas cosas de ese así. estilo. Igual, aunque tú cambies nombres, de repente te puedes encontrar, porque en el fondo tú puedes decir, oye, estoy haciendo esto. Suponte, tuvimos reunión hoy día de la mañana con GetNet. Entonces, ya, cliente GetNet, pero hay un montón de cosas súper sensibles que nos contaron. Entonces, yo le voy a cambiar el nombre de GetNet a uno que se llame, da lo mismo, en el fondo, Cajita. ¿Ah? Cajita es una empresa que tiene un sistema de pago de POS rojo. Lo- Claro, de los que distintos depende lugares, de Banco pero no, Santander. claro, que depende de Banco Santander. Tenéis que tener cuidado, pues, claro, tenéis que tener cuidado. ¿Ah? Sí, pues me pasó en estos días, de repente ChatGPT en algún punto me comenzó a llamar por mi segundo nombre y es como que, ¿qué? Que ¿En qué momento yo subí mi segundo nombre? Pero yo no, no, no sé eso no te lo he exactamente. dicho, ChatGPT. ¿Ah? Sí, y entonces son cosas como que ya, todo lo que subamos allí en algún punto se refleja en Claro. otro lado. Hay Igual que tener ojo con últimamente el eso. GPT está tratando a uno como más amigable, como que ya tiene el contexto de todas las conversaciones y sabes cómo tú le hablabas antes y ahora te contesta algo gracioso. Jaja, mira que sí, me equivoqué, pero lo voy a solucionar. Un ejemplo así. En cualquier Yo rato creo, me dice, Rodrigo, bueno, págame. que se podría usar un modelo que corra local Sí, para hacer ese proceso de anonimato en el documento antes de subirlo, ¿o no? Sí, no, es algo, yo estuve haciendo unos experimentos ahora en el verano con un modelo que tengo yo y funcionó bastante bien, pero tiene que ser un modelo que sea cero falla. Tiene que ser cero falla, porque se te va un dato para adentro y eventualmente podrías estar incumpliendo un acuerdo de confidencialidad con tu cliente. Mm. Entonces ahí hay que ser súper Claro. riguroso en esa parte. Así que, pero mira, muchas veces se resuelve con un find replace. Lo que pasa es que efectivamente el find replace de nuevo se te va. Le cambié el nombre a GetNet, pero se me olvidó cambiárselo a Banco Santander, en el fondo. Claro. Claro. Y donde hay que Y tener Books, cuidado. Books firma a veces cosas de confidencialidad con los clientes antes Sí, po. de... O sea, hay que partir de la En, base, oye, qué en buen punto. todos, Hay, todos. hay que partir de la base que todos los clientes tenemos un acuerdo de confidencialidad. Sí, Yo sé que en la realidad empírica no es con todos, pero hay que partir de base que es con todos. sí. Entiendo. Sí, súper buen punto. Oye, esto de nuevo, punto de partida, experimenten ustedes, prueben, usen la herramienta, Vamos a ojalá jugar. tengan, eso, jueguen y ojalá en un par de semanas más volvamos a tener una sesión de este estilo y hagamos una suerte de ver qué conclusiones de cada uno de ustedes y eventualmente tomemos en cuenta esto que está quedando grabado, esto que estamos conversando, porque yo en paralelo estoy trabajando en herramientas para ver cuáles realmente nos van a servir un poco más corporativamente e incluso considerar las licencias que correspondan. Pero a propósito de lo que estábamos hablando, tenemos que ser súper rigurosos en la parte de seguridad. Nos vienen muy pronto auditorías de ciberseguridad, porque las queremos hacer, en el fondo, no es porque nos va a caer la CMF y nos está exigiendo. No, nosotros las queremos hacer ethical hacking, queremos hacer un montón de cosas. Así que, evidentemente, en la medida que vayamos en esa línea, incluso preparándonos, por supuesto que estamos totalmente correctos. ¿Ya? Bien. Buena. Buenísimo. Excelentes. Oye, a Gracias, todos, gracias don a todos por el Rodrigo. tiempo. Gracias. Que Cuídate. sea Gracias, muy Rodrigo. buen fin de semana. Muchas Nos vemos gracias. luego. Buen fin de. Ya nos Muchas vemos. gracias. Chao. Chao, chao. Chao.